Cuando mi esposo dijo que pagaría al veterinario del perro antes que los frenos de mi hijo, me quedé callada, pero cuando su hermana se rió y dijo, de todos modos, ni siquiera es tu hijo, mi corazón se rompió. No dije ni una palabra, mi hijo sí lo hizo más tarde esa noche con una prueba de ADN en la mano. Recuerdo el momento como una fotografía grabada en mi memoria. Era una brillante tarde de domingo, uno de esos días en que el sol se sentía falso, como una luz de escenario sobre una actuación en la que nadie quería estar. La parrilla estaba encendida, el perro ladraba y Gavin, mi esposo, se tomaba una cerveza como si fuera agua. Yo estaba rellenando la jarra de limonada cuando Hayen, mi hijo de 13 años, tiró suavemente de mi manga. Me miró con una especie de nerviosismo esperanzado en sus ojos. ¿Crees que tal vez tú y Gavin podrían hablar de nuevo sobre los frenos? Sus dientes eran parte de una larga conversación en nuestra casa, bueno, más bien un debate que nunca llegaba a ninguna parte. Los necesitaba, se estaba haciendo mayor, más cohibido, y yo quería darle esa confianza, esa comodidad, pero Gavin tenía otras ideas. Antes de que pudiera responder, Gavin lo escuchó. Se rió desde el otro lado del patio como si Hayen hubiera pedido un Porsche. ¿Frenos? ¿Estás bromeando? Diesel tiene una revisión el próximo mes. No voy a gastar $6.000 en dientes cuando el perro podría necesitar cirugía. Lo dijo como si fuera la cosa más racional del mundo, como si el dolor de un niño de 13 años fuera menos real que una cojera en un pastor alemán. Luego vino la daga. Brooke, la hermana de Gavin, que siempre tenía algo sarcástico que decir, bajó sus gafas de sol y sonrió con suficiencia. Por favor, dijo, ni siquiera es tu hijo de todos modos. Así de simple. Lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, como si Hayen fuera un rumor, no una persona. Me quedé helada. No dije nada, no porque estuviera de acuerdo, no porque tuviera miedo, sino porque no quería hacer una escena delante de mi hijo, mi bebé, mi mundo entero. Pero Hayen escuchó. Estaba de pie justo detrás de mí. Sentí que su cuerpo se tensaba. Él tampoco dijo nada, pero su silencio cortó más profundo que cualquier cosa que Gavin o Brooke hubieran dicho. Me di la vuelta y él ya se alejaba hacia la casa, con los hombros tensos, los puños en el bolsillo de su sudadera, como si estuviera tratando de contener algo. Debería haber ido tras él. Debería haber dicho algo. Pero no lo hice. Me quedé congelada en mi lugar, tratando de fingir que todo el patio trasero no se había convertido en un campo de batalla. La gente seguía comiendo, Gavin seguía bebiendo, Brooke seguía riéndose y yo estaba allí de pie, sosteniendo una jarra de limonada como si eso fuera a arreglar algo. Solía decirme a mí misma que Gavin no era un mal tipo, que tal vez simplemente no sabía cómo conectar con Hayen porque no tenía hijos propios, que tal vez solo necesitaba tiempo. Pero habían pasado casi 5 años. Hayen tenía 8 años cuando Gavin se mudó. Había estado allí para cumpleaños, concursos de ortografía, visitas al médico. Lo había visto crecer, pero aún así actuaba como si Hayen fuera un invitado, alguien de paso, alguien temporal. Y Brooke me trataba como un error que Gavin aún no había descubierto cómo solucionar. Una vez me dijo en acción de gracias que yo era demasiado para alguien con un hijo y sin anillo. Ahora tenía el anillo, pero el juicio nunca desapareció. Ese domingo, la grieta en los cimientos se convirtió en un colapso total. Gavin no lo sabía, pero algo había cambiado en Hayen, y en mí también. Porque cuando Hayen finalmente habló, no fue con la voz alta ni con lágrimas de ira. No fue frente a una multitud en una barbacoa ni durante la cena. Llegó más tarde silenciosa y poderosamente, con un sobre blanco y una verdad para la que Gavin no estaba listo. Ese es el momento del que quiero hablarles, la noche en que mi hijo de 13 años se paró en nuestra sala de estar y le pidió a su padrastro que explicara una prueba de ADN. La noche en que todo cambió. Y todo comenzó con una sola frase: pagaré al veterinario del perro antes de pagar los frenos de ese niño. Mi nombre es Amara, tengo 33 años, soy enfermera registrada y madre soltera. Bueno, era madre soltera hasta que me casé con Gavin. Hayen llegó a mi vida cuando tenía 19 años. Su padre, Terence, era mi novio de la escuela secundaria. Éramos imprudentes en el amor y pensábamos que para siempre significaba algo. Pero cuando Hayen cumplió 2 años, Terence se había ido hacía mucho tiempo, persiguiendo una carrera musical en el oeste.
Sin llamadas, sin visitas, solo silencio. Fuimos solo mi hijo y yo desde entonces. Lo pasamos mal durante un tiempo. Trabajaba de noche en un restaurante, estudiaba para mi LPN durante el día, dormía a ratos cuando podía. Hayen era mi ancla, mi razón. Cada pequeña sonrisa, cada «te amo, mamá», me mantenía en marcha. Nunca preguntó por qué su papá no estaba cerca. Creo que incluso de niño sintió que la verdad dolería más de lo que ayudaría. Cuando Hayen tenía 8 años, conocí a Gavin. Era lo opuesto a todos los hombres que había conocido, tranquilo, sereno. No me interrumpía cuando hablaba, me miraba a los ojos, me hacía reír. Dios, necesitaba eso. Nos conocimos en una recaudación de fondos del hospital a la que no debería haber asistido, acompañando a mi supervisora, que insistió en que necesitaba una noche de verdad. Gavin era uno de los donantes. Su confianza era magnética. Me invitó a salir allí mismo. Dudé, las madres solteras no se dejan llevar por los pies, pero él fue paciente, persistente. Al principio, Gavin se esforzó con Hayen. Lo llevó al cine, lo ayudó con la tarea, incluso le enseñó a andar en bicicleta sin rueditas. Hayen lo adoraba. Recuerdo una noche en que Hayen susurró: «¿Crees que Gavin se va a quedar?». Mi corazón se rompió un poco con eso. Le dije: «Creo que sí». Nos casamos 2 años después. No fue una gran boda, solo yo, Gavin, Hayen, un juez y algunos amigos. Brooke, su hermana, también estaba allí, con un vestido ajustado y una sonrisa más ajustada. Abrazó a Gavin como si yo ni siquiera fuera parte de la escena. Nunca le gusté. Yo era demasiado algo, demasiado ruidosa, demasiado joven, demasiado pobre, demasiado, ya tiene un hijo. Nunca supe exactamente qué, pero llevaba su juicio como un perfume, fuerte y persistente. Después de mudarnos a la casa de Gavin, las cosas cambiaron lentamente. Gavin dejó de llamar a Hayen amigo y comenzó a llamarlo niño. Lo corregía bruscamente por pequeñas cosas, como olvidar sacar la basura o dejar los zapatos junto a la puerta. Nunca gritaba, solo esa fría y silenciosa decepción que corta más profundo que la ira. Decía cosas como: «Deberías saberlo mejor», o «No soy tu niñera». Al principio lo ignoré, me dije a mí misma que estaba estresado, adaptándose, me dije a mí misma que toda familia mixta necesita tiempo. Pero el tiempo siguió pasando y la calidez nunca regresó. Gavin compró un perro Diesel aproximadamente un año después de que nos casáramos. Un gran pastor alemán rescatado. Diesel se convirtió en el orgullo y la alegría de Gavin. Lo entrenó, lo alimentó con la mano, le compró una cama personalizada de $300. Tomó más fotos de ese perro que las que jamás tomó de Hayen. Solía bromear diciendo que Diesel era el verdadero bebé de la familia y Gavin se reía como si eso no fuera exactamente cierto. Hayen se dio cuenta, por supuesto que sí. Comenzó a retraerse, no de golpe, solo pequeñas cosas. Dejó de pedirle a Gavin que jugara videojuegos, dejó de esperar a que llegara a casa, eventualmente dejó de intentar impresionarlo en absoluto. Seguí tratando de mantener todo unido. No quería admitir que el hombre que había prometido amarnos a ambos solo tenía espacio para uno de nosotros. Inventé excusas. Le dije a Hayen: «Gavin está bajo presión con el trabajo, o él simplemente muestra el amor de manera diferente. Pero mi hijo es inteligente, demasiado inteligente». Para cuando Hayen cumplió 13 años, apenas hablaba en la mesa. Sus hombros siempre estaban tensos, se comportaba como si se estuviera preparando para algo, incluso en casa. Eso fue lo que más me rompió. Se suponía que el hogar era seguro, pero para él comenzaba a sentirse como un lugar al que no pertenecía. Y yo sentía que estaba constantemente parada entre dos paredes que se cerraban lentamente. La frialdad de Gavin por un lado, el dolor silencioso de Hayen por el otro. Los amaba a ambos, pero solo uno de ellos necesitaba protección. Simplemente no me había dado cuenta todavía de que el silencio ya no protegía a nadie. Se suponía que sería una simple barbacoa dominical, nada elegante, solo hamburguesas, limonada, algo de música sonando bajito en el altavoz del patio. A Gavin le gustaba ser el anfitrión. Decía que lo hacía sentir normal, con los pies en la tierra. Yo lo seguí porque me gustaba ver a Hayen afuera, no pegado a su teléfono o encerrado en su habitación. Y por unos minutos se sintió bien,
como si tal vez fuéramos una familia de verdad. Brooke llegó tarde, por supuesto. Gafas de sol de gran tamaño, risa fuerte, una de esas ensaladas de boutique que nadie come pero que todos fingen querer. Abrazó a Gavin como si no lo hubiera visto en años y me dedicó la frase habitual de «Oh, te ves cansada», que era su forma de decir «no te ves bien». Hayen estaba en la terraza con un plato de papel, una hamburguesa a medio comer en la mano. Estaba mayormente callado como de costumbre, viendo a Diesel correr por el patio como si fuera suyo. Brooke había traído a una de esas amigas odiosas con ella, una mujer llamada Tiffany o Tania, no lo recuerdo, del tipo que comienza las frases con «sin ofender, pero». Fue entonces cuando Hayen se inclinó y me hizo la pregunta: «¿Crees que tal vez tú y Gavin podrían intentarlo de nuevo con lo de los frenos?» Lo miré. Sus ojos no tenían esperanza, tenían cautela, como si ya supiera cuál podría ser la respuesta, pero estuviera rezando por una sorpresa. Sus dientes estaban torcidos, especialmente en la parte inferior. Lo habían molestado por eso un par de veces, pero nunca lo mencionó. Que él siquiera lo preguntara significaba que lo había estado cargando por un tiempo. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, la voz de Gavin resonó por la terraza. «Frenos», se burló. «¿Estás bromeando? No voy a gastar $6.000 en dientes ahora mismo. Diesel tiene una visita al veterinario el próximo mes. Si algo anda mal con él, ahí es donde irá el dinero». Me quedé helada. Todos guardaron silencio por un momento, una de esas pausas incómodas en las que incluso el perro dejó de ladrar. Mi estómago se convirtió en piedra. Y entonces Brooke, de pie junto al refrigerador de bebidas, intervino con su crueldad característica, recubierta de una risa casual. «Además», dijo bebiendo su cóctel de vino, «ni siquiera es tu hijo de todos modos». El aire se partió. Lo dijo como si fuera una broma, como si no fuera nada. Pero no era nada, no para mí, no para Hayen. Él había estado parado justo detrás de mí, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, lo suficientemente cerca para que le cayera como un puñetazo en el estómago. Sentí que su cuerpo se quedaba quieto. No me di la vuelta de inmediato, no pude. Mi garganta se apretó, mi cara ardía. Miré fijamente la bandeja de hamburguesas como si me concentraba lo suficiente, pudiera desaparecer en el humo de la parrilla. Nadie dijo nada, ni Gavin, ni Brooke, ni una sola alma. Simplemente siguieron adelante como si nada, como si no acabaran de destrozar algo sagrado frente a un niño. Finalmente me di la vuelta para ver cómo estaba Hayen, y él ya estaba caminando de regreso a la casa, con los hombros tensos, la cabeza gacha. Su plato de papel todavía estaba en su mano, la hamburguesa intacta. Dejé la limonada que estaba sosteniendo y lo seguí adentro. Pero cuando llegué a su habitación, la puerta estaba cerrada con llave. Llamé una vez. «Hayen». Sin respuesta. «Cariño, ¿puedo pasar?» Todavía nada. Me quedé allí parada, con una mano contra el marco de la puerta, preguntándome cómo habíamos llegado a esto, preguntándome cuando el hombre con el que me casé, el hombre que una vez se arrodilló para atarle los zapatos a Hayen en una excursión escolar, se convirtió en alguien que podía sentarse allí, y no decir nada mientras su hermana humillaba a un niño de 13 años frente a extraños. Más tarde esa noche Gavin actuó como si nada hubiera pasado. Se sentó en el sofá a ver fútbol, lanzándole un juguete a Diesel. Me senté frente a él en silencio, el televisor parpadeando entre nosotros. «Estás callada esta noche», dijo sin mirarme. Quise gritar. En cambio, dije, «Hayen te escuchó». «¿A los dos?» Él se encogió de hombros. «No dije nada malo. Solo dije que no podemos pagarlo ahora mismo». «No dije, lo que dijiste fue que nuestro perro importa más que mi hijo». Suspiró como si estuviera siendo dramática. «Yo no dije eso». «Estás tergiversando las cosas». No respondí. Solo miré fijamente al hombre frente a mí, este hombre que alguna vez pensé que podría ser una figura paterna para mi hijo, y me di cuenta de algo. No estaba tergiversando las cosas, me estaba mostrando quién era realmente. Y Hayen, bueno, estaba a punto de mostrarnos a ambos algo para lo que no estábamos preparados. El día después de la barbacoa, la casa se sintió más pesada de lo habitual. El silencio no era pacífico, estaba cargado. Hayen apenas salió de su habitación.
Podía oírlo moverse allí dentro, el chirrido de la silla de su escritorio, el ocasional crujido de papeles, el suave zumbido de su tableta. Sin música, sin juegos, solo quietud. Quería llamar, meterme en la cama con él como hacía cuando era pequeño, pero ahora tenía 13 años y los chicos de 13 años no siempre quieren consuelo, especialmente del tipo que se siente como lástima. Así que esperé y le di espacio. Me dije a mí misma que estaba siendo respetuosa, pero en el fondo tenía miedo. Miedo de que hiciera preguntas que no pudiera responder. Preguntas como ¿por qué Gavin no me quiere? ¿Por qué no dijiste nada? Esa noche encontré una cuchara y un tazón vacío en el fregadero. Hallen había comido. Eso me dio un poco de paz. Pero luego pasé por el comedor y vi su carpeta de la escuela abierta. Justo al lado estaba nuestra computadora de escritorio. En la pantalla una pestaña de búsqueda, como hacer una prueba de ADN sin que tus padres lo sepan. Me quedé helada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No lo había criado para que fisgoneara, pero no estaba fisgoneando. Estaba buscando la verdad, la claridad, el control en un mundo que seguía tratando de empujarlo al margen. No dije nada esa noche. No le dije que lo había visto. Tampoco se lo dije a Gavin. No confiaba en él con la privacidad de Hallen. Ya no a la mañana siguiente, Hallen actuó como si nada fuera diferente. Empacó su mochila, me besó en la mejilla y caminó hasta la parada del autobús con la capucha puesta, aunque no hacía frío. Pero algo había cambiado en él, podía verlo en sus ojos. Había un fuego detrás de ellos ahora, bajo y constante. Durante la semana siguiente lo observé volverse más concentrado, más retraído, pero no de la manera que indica depresión. Era deliberado, calculado, como si estuviera trabajando para lograr algo. Unos días después, vi un sobre en la pila de correo dirigido a él. Solo su nombre sin remitente. Lo tomó y desapareció en su habitación sin decir una palabra. Más tarde esa noche, llamé suavemente a su puerta. ¿Estás bien, cariño? Sí, dijo, solo cansado. Gran examen de matemáticas mañana. Estaba mintiendo. No de una manera que me asustara, de una manera que me decía que estaba planeando algo que necesitaba hacer por su cuenta. Me fui a la cama, pero no pude dormir. Me quedé allí mirando al techo, Gavin roncando a mi lado, Diesel acurrucado en el suelo a los pies de la cama. Empecé a pensar en todo lo que había ignorado a lo largo de los años, las excusas que inventé, las veces que minimicé la frialdad de Gavin, convenciéndome a mí misma de que era solo estrés o falta de familiaridad o cualquier otra cosa que hiciera más fácil quedarme callada. Pensé que estaba protegiendo a mi hijo manteniendo la paz, pero la paz construida sobre el silencio no es paz en absoluto. Es la negación disfrazada de paciencia. A la tarde siguiente, Hallen pidió ir a la biblioteca. Dijo que quería estudiar para un examen de ciencias. Le ofrecí llevarlo, pero insistió en caminar. Regresó una hora después, tranquilo, concentrado. En la cena apenas tocó su comida. Gavin se dio cuenta y preguntó, ¿estás enfermo o algo así? Hallen levantó la vista y dijo, no, solo no tengo tanta hambre. Sin actitud, sin poner los ojos en blanco, solo directo, controlado. Después de la cena, lavó su propio plato y fue a su habitación. Lo seguí unos minutos después y lo encontré organizando papeles en su cama. Sus manos se movían rápidamente, casi con nerviosismo. Me senté a su lado. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad?» Asintió con la cabeza, pero no habló. «No tienes que cargar con todo tú solo». Me miró y por un momento vi al niño pequeño que solía quedarse dormido en mi pecho después de los cuentos para dormir. Pero luego dijo, envié algo por correo. Llegará la próxima semana. Cuando llegue, quiero que estés allí cuando lo abra. Tragué saliva. Está bien. Eso fue todo lo que dijo, todo lo que necesitaba decir. Y así el silencio entre nosotros se convirtió en un pacto, un acuerdo silencioso de que la verdad se acercaba y, fuera lo que fuera, la enfrentaríamos juntos. Gavin no tenía ni idea, pero su tiempo de navegar por nuestras vidas con medias verdades y distancia emocional estaba llegando a su fin. Hallen había encendido la mecha y ambos estábamos esperando a que llegara al fuego. Era un jueves por la noche alrededor de las 6:15 de la tarde, cuando finalmente llegó el sobre. Lo recuerdo porque acababa de llegar a casa después de un doble turno.
Me dolían los pies y esperaba una noche tranquila. Gavin estaba en el sofá viendo una repetición de algún programa de autos, con media cerveza en la mano, y Diesel estaba acurrucado en la alfombra a sus pies. La casa olía a comida china sobrante y el clima se había vuelto nublado, con una luz gris que se filtraba a través de las persianas. Hayen bajó las escaleras sosteniendo el sobre como si pesara 100 libras. No dijo una palabra, simplemente pasó junto a mí directamente a la sala de estar. «Hola, niño», dijo Gavin con los ojos aún en la pantalla. Hayen se paró frente al televisor, bloqueándolo. Gavin se inclinó hacia un lado para ver a su alrededor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó más molesto que curioso. Hayen levantó el sobre. «Antes de que te vayas esta noche, ¿puedes explicar esto?». Gavin frunció el ceño. «¿Explicar qué?». Hayen abrió el sobre y sacó el papel con las manos firmes. «Esta prueba de ADN. Dice que no estamos emparentados, que no eres mi padre biológico». El silencio que siguió fue agudo, como si el sonido hubiera sido succionado de la habitación. Me quedé parada en el borde del pasillo, congelada, con el corazón latiendo con fuerza. Gavin se sentó más derecho. «Nunca dije que fuera tu padre biológico», murmuró. «¿Por qué siquiera harías algo así?». Hayen no se inmutó. «Porque quería ver si mentías de nuevo. Porque necesitaba saber si estaba loco por sentir que no pertenezco aquí». Su voz era firme, demasiado firme para un niño de 13 años que se enfrentaba a un hombre que se suponía que era una figura paterna. «Escúchame», dijo Gavin, su tono de repente a la defensiva. «He estado aquí, he pagado las facturas de la comida, la ropa, les he dado un techo». La mandíbula de Hayen se tensó. «Y te aseguraste de que supiera todos los días que no era tuyo. Tratas mejor a Diesel que a mí». Gavin se puso de pie, olvidándose de la cerveza. «No conviertas esto en una historia de telenovela. He hecho más de lo que tu verdadero padre jamás hizo». Entonces intervine. «Gavin, para». Se volvió hacia mí. «¿Qué?». «No te equivocas. Eres cruel», dije tranquila, fría. «Has sido cruel con un niño que solo quería ser visto». Hayen me miró. «Mamá, está bien». «No», dije caminando hacia él, «no lo está». Gavin se burló. «¿Y ahora qué? ¿Me vas a echar por una prueba estúpida? ¿Por una rabieta infantil?». «No está haciendo una rabieta», espeté. «Te está haciendo responsable». Gavin dio un paso adelante tratando de quitarle el papel de la mano a Hayen. Hayen retrocedió. «No lo toques», dijo. Ese fue el momento en que lo vi claramente, la línea en la arena. Hayen ya no buscaba que Gavin fuera su padre, buscaba un cierre. Y lo había encontrado. «No te pido que te quedes», dijo Hayen. «Solo quería ver qué harías». «Y hiciste exactamente lo que pensé». Gavin me miró. «¿De verdad estás de acuerdo con esto?». «He estado más que de acuerdo con menos de lo que merezco durante años», dije. «He terminado». Él se rió amargamente. «¿Crees que puedes encontrar a alguien mejor que yo?». «Ya lo hice», dije, mirando a Hayen. «Hace 13 años». Agarró sus llaves del mostrador, murmurando para sí mismo. Diesel lo siguió hasta la puerta. La abrió y el perro se detuvo. Hayen miró al perro, luego a mí. «Puede quedarse Diesel». Miré a Gavin. «Puedes volver mañana a recogerlo». Él asintió con la cabeza una vez, luego se fue sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de él. El silencio que siguió se sintió limpio. Hayen se volvió hacia mí, con el papel todavía en la mano. «No lo hice para lastimarte». Lo abracé. «No lo hiciste. Lo hiciste para protegerte a ti mismo y a mí». Su cuerpo se relajó contra el mío. «Solo necesitaba saber la verdad». «La sabías todo el tiempo», susurré. «Solo necesitabas que él lo admitiera». Por primera vez en mucho tiempo, Hayen sonrió. No una sonrisa forzada, no una sonrisa educada, una sonrisa real. Esa fue la noche en que mi hijo se defendió a sí mismo y a mí. Esa fue la noche en que ambos dejamos de fingir. Y esa fue la noche en que la verdad finalmente nos liberó. 6 meses después nuestra casa es más silenciosa,
pero no de la manera pesada y sofocante que solía ser. El silencio ahora se siente pacífico, como una respiración profunda que no sabías que estabas conteniendo. Nos mudamos a un alquiler de 2 habitaciones a unos 15 minutos del antiguo lugar. Es más pequeño pero es cálido, cómodo, nuestro. Ya nadie camina de puntillas. No más fingir, no más sopesar cada palabra. La tensión que solía envolver mi pecho como un alambre se ha ido. Gavin no ha regresado. Recogió a Diesel a la mañana siguiente. Hallen ayudó a empacar las cosas del perro, comida, correa, juguetes sin decir mucho. Creo que necesitaba hacerlo para cerrar la puerta, literal y emocionalmente. Gavin intentó hablar conmigo entonces, dijo que nunca quiso que llegara tan lejos, pero para entonces no me quedaba nada que decir. Las palabras ya no importaban, solo las acciones. Mis padres, que viven fuera del estado, se enteraron de todo cuando finalmente los llamé llorando, 2 días después de que Gavin se fuera. Mi mamá me hizo una pregunta: ¿necesitas ayuda? Dije que sí. Por una vez, dije que sí. Una semana después, enviaron dinero para los frenos de Hallen. Condujimos juntos al ortodoncista. Hallen seguía tratando de actuar con indiferencia, pero lo pillé sonriendo en el espejo retrovisor. Voy a parecer un robot, dijo, y yo me reí más fuerte de lo que lo había hecho en meses. Ya no oculta sus dientes, aunque todavía están en proceso de enderezarse. Sonríe más ahora, más libremente. En la escuela, se unió al club de robótica. Incluso está siendo mentor de un alumno de 6º grado que acaba de mudarse al distrito. Lo escuché una vez explicando cómo el hecho de que alguien esté en tu casa no significa que sea familia. Me dolió un poco escucharlo, pero no se equivocaba. A veces la gente me pregunta si estoy enojada con Gavin, con Brooke, conmigo misma. Y la verdad es que ya no estoy enojada. Lo estuve. Tuve noches en las que lloré en la ducha hasta que el agua se enfrió. Tuve mañanas en las que quise gritarme a mí misma por no haberme ido antes. Pero la ira tiene una vida útil corta. Lo que dura más es la claridad, la paz, esa sensación de saber que hiciste lo correcto. No lo fácil, no lo cómodo, sino lo correcto. Hallen me enseñó eso. Me mostró cómo es defenderse cuando sería más fácil quedarse callado. No gritó, no tiró cosas, no rogó que lo quisieran. Hizo una pregunta. Pidió honestidad. Y cuando no la obtuvo hizo las paces con la verdad y la dejó ir. Eso es más fuerza de la que la mayoría de los adultos que conozco tienen. A veces cuando lo veo haciendo la tarea o preparando un sándwich de queso a la parrilla, pienso en esa barbacoa, en el momento en que dejé que la crueldad de otra persona flotara en el aire mientras mi hijo estaba a mi lado, absorbiéndola en silencio. Esa es la única cosa que todavía cargo, la culpa de no haber hablado, de haberle dejado cargar con el peso de ser no realmente suyo frente a extraños. Pero él me perdonó. No con palabras, sino con la forma en que se apoya en mí ahora, con la forma en que se ríe más a menudo, con la forma en que vuelve a confiar en mí. Una noche me preguntó si volvería a casarme. Le dije que no lo sabía. Solo asegúrate de que no sea un idiota la próxima vez, dijo. Me reí. Trato hecho. No sé cómo será el futuro en detalle, pero sé esto, no volveré a encogerme para proteger la comodidad de otra persona. No le enseñaré a mi hijo que el silencio es fuerza, porque no lo es. La fuerza es defenderse, hablar, hacer las preguntas difíciles y estar dispuesto a escuchar las respuestas, incluso si te rompen el corazón. Hallen todavía tiene los resultados de la prueba de ADN. Los guarda doblados en una caja debajo de su cama, junto con viejas tarjetas de cumpleaños, su primer dibujo de nuestro gato del preescolar y una foto de nosotros dos en la playa cuando tenía 5 años. Dice que ya no necesita el papel, pero lo guarda por si acaso. ¿Por si acaso qué?, le pregunté una vez. Por si acaso olvido que me defendí a mí mismo, dijo. Él no lo olvidará. Y yo tampoco. Esa noche no fue solo el final de algo, fue el comienzo de lo que somos ahora. Y resulta que lo que somos es suficiente. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero si todavía estás aquí, espero que haya significado algo para ti, especialmente si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o has tenido que elegir entre quedarte callado o defender a alguien que amas. A veces lo más difícil no es alejarse, es darte cuenta de que mereces hacerlo.